Buenos días, agradezco a los pastores por la invitación a darles el mensaje que les tengo hoy de parte de Dios. Espero hayan amanecido excelentes. Y bueno, el día de hoy estaremos hablando acerca de un tema titulado Misericordia. Misericordia. El tema se titula Misericordia porque es lo que Dios hace con cada uno de nosotros y con cada uno de ustedes que están viendo este video. Entonces, en la iglesia pues vemos muestra de la misericordia en muchos aspectos. Y vamos a estar adentrados en el concepto de misericordia y en uno de los tantos ejemplos bíblicos que hay sobre ese tema. Entonces, misericordia, vamos a basarnos en Lucas 10, del 25 al 37. Habla sobre la parábola del buen samaritano. Muchos de nosotros conocemos la parábola, pero quiero centrarme principalmente en unos versículos que vamos a estar desarrollando a lo largo de la enseñanza. Entonces, hoy, por ejemplo, hablamos de misericordia, pero ¿qué es en sí la misericordia y de qué manera la podemos hacer práctica en nuestra vida? Y no solamente en nuestra vida, sino en la vida de aquellos que nos rodean. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, misericordia viene siendo, el concepto sería, misericordia es sentir compasión por los que sufren y ofrecerles ayuda. Ese sería el concepto básico de misericordia. Pero en este caso vamos a ver cómo la misericordia es dada, pero también es recibida. Es decir, vamos a ponernos en el puesto del buen samaritano, pero también vamos a ponernos en el puesto de aquel que fue herido y que fue abandonado en el camino. Entonces, en la historia del buen samaritano, muchos la conocen. Resulta que el Señor es golpeado, es abandonado, pasa un líder religioso, pasa otro líder religioso y pasa un samaritano que iba de camino. El samaritano llega, se acerca, cura al herido, lo monta en su cabalgadura y lo lleva al mesonero. Entonces, algo importante que debemos tener en cuenta es que para nosotros dar misericordia, tenemos primero que haber recibido misericordia. ¿De quién recibimos nosotros misericordia? De Dios. De Dios, quien a su vez utiliza personas para que tengan misericordia de nosotros. Les pongo un pequeño ejemplo. Muchas veces hemos estado mal, económicamente, emocionalmente, físicamente. Y hay personas que tienen misericordia de nosotros, es decir, personas que se ponen en nuestros zapatos, porque la misericordia trata de eso, de que la persona se ponga en tus zapatos y de que la persona no solamente te vea pasar la necesidad que estás pasando, sino que también se acerque y te ayude, pero que te ayude con la motivación correcta. Entonces, ¿cuál sería la motivación correcta en este caso? El amor. Entonces, surgen dos preguntas sumamente importantes en este tema. La primera es, ¿cuándo se da la misericordia? Cuando la tienes. La respuesta parece obvia, pero no es tan obvia como suena. La misericordia tú la das cuando la tienes, pero la segunda pregunta es ¿cuándo la tienes? Entonces, Proverbios 28:13, el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13, dice: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, he ahí el secreto principal para alcanzar la misericordia. Y este versículo lo hemos reflejado en el Salmo 51, donde David le pide al Señor que tenga misericordia de él. En ese salmo, David confiesa su pecado y es perdonado. Es decir, David aplica lo que lo que les acabo de comentar en el Proverbios 28:13. Entonces, si nos damos cuenta, la misericordia se da cuando la tenemos. Y la tenemos cuando confesamos el pecado delante de Dios y de los hombres y nos apartamos de él. Ahora, ¿por qué muchas veces nos cuesta ser misericordiosos con otros y por qué muchas veces nos cuesta recibir misericordia? Nos cuesta ser misericordiosos con otros porque es que simplemente tú das de lo que tienes. Tú no puedes dar de lo que no tienes. Entonces, en el caso del buen samaritano, nos damos cuenta de que él iba de camino, porque hay vamos a centrarnos en Lucas 10, en el versículo 33 y 34. Se los voy a leer
y vamos a empezar a desglosar todo este tema de la misericordia aplicado específicamente en esta historia, en esta parábola. Dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Miren el proceso. Primero, vio al necesitado, vio al herido. Segundo, fue movido a misericordia. Se acercó, vio al necesitado, fue movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas con vino y aceite. ¿Qué representa el vino? La sangre de Cristo. ¿Qué representa el aceite? El Espíritu Santo. Y lo llevó al mesón, pero lo llevó no arrastrándolo ni al hombro, lo montó en su cabalgadura. Es decir, que el buen samaritano se despojó de su, por decirlo así, de su puesto de comodidad y se dio ese puesto al que estaba enfermo para llevarlo al mesón. Allá lo atendió y el mesonero, en este caso, representa la iglesia. Es decir, yendo más allá y aplicándolo ya a nuestro entorno cristiano, la cabalgadura representa el evangelio, el evangelismo. O sea, si tú no tienes una motivación correcta al ayudar a los demás, te vas a terminar desenfocando. Entonces vemos que, por ejemplo, dice que vio, fue movido a misericordia, se acercó, vendó sus heridas y lo llevó al mesonero. Nosotros muchas veces, es más, en la historia hay dos personajes que solamente vieron y siguieron. Ahora, tú puedes ver, tú puedes ser movido a misericordia, tú te puedes acercar, pero ¿sabes qué pasa cuando no tienes vino y aceite? Hasta ahí llegas. O sea, tus motivaciones se ven limitadas por tu falta de relación con Dios. Entonces es por eso que muchas veces nosotros como creyentes no sabemos aplicar el cristianismo en nuestra vida de manera práctica. ¿Por qué? Porque por decirlo así, nos enfocamos en nuestras propias necesidades. Mejor dicho, ¿cómo les explico? Nos enfocamos en nuestras propias necesidades, nos enfocamos en que Dios me tiene que dar, en que Dios me tiene que... Dios no tiene que nada. Dios lo único que tiene es que debe tener misericordia de nosotros. Pero entonces, si tú no desarrollas y cuidas tu relación con Dios, no vas a tener manera de experimentar el amor. Porque es que la palabra dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. No simplemente te dice, ve y ama a tu prójimo, no. Entonces, en este caso aplicaría que, hey, ten misericordia de los demás como Dios tiene misericordia contigo. ¿Por qué? Porque es que Dios nos dio el mayor de los ejemplos y la mejor de las motivaciones, porque la palabra dice que quien no escatimó a su propio hijo, escatimar quiere decir como retener, yo voy a escatimar, yo voy a retener, esto es mío, esto. ¿Sabes qué hizo el Padre? No escatimó a Jesús, sino que nos los dio a Él y dice que si nos dio a Él, ¿cómo no nos dará con Él también todas las cosas? Entonces es una de las tantas muestras que el Padre a través de Jesús tuvo con nosotros para darnos misericordia. Y eso es lo que nosotros debemos hacer con los demás. Pero lo hacemos cuando lo entendemos. Pero ¿cómo lo entendemos si no tenemos relación con Dios? Entonces es muy importante tener eso claro, porque es que si no, vamos a ir por la vida limitándonos en cuanto a lo que a misericordia se refiere. O sea, vamos a ver, yo voy a ver el necesitado. Por ejemplo, un ejemplo sencillo. Alguien que tiene problemas, llego donde la persona me cuenta su problema. Y como yo no tengo nada de Dios para dar, simplemente me limito a dar consejos humanos que terminan no sirviendo para nada. Entonces, cuando tengo a Dios, eso fluye. Ahora, el que esté falto de sabiduría, pídala, dice la palabra. Si está falto de amor, pídelo. Habla con Dios, sé sincero con Dios. Y fíjate que algo importante es que
muchas veces nos acercamos, pero cuando tenemos vino y aceite, es decir, cuando nos relacionamos con Dios, Dios nos da para que nosotros demos, nos terminamos convirtiendo en canales. Esto lo digo cuando somos nosotros los que damos misericordia, cuando somos nosotros los buenos samaritanos, cuando somos nosotros los que tenemos vino y aceite y aparte tenemos la cabalgadura que viene a ser nuestro ministerio, por decirlo así. En mi caso, el ministerio de evangelismo. Entonces, ¿cómo voy yo a traer gente herida al mesonero si no tengo vino, no tengo aceite y no tengo cabalgadura? Es decir, no tengo la sangre de Cristo que me limpie de pecado, que es el vino. No tengo el aceite, que es el Espíritu Santo, que es quien me da el poder. Y no tengo la cabalgadura, que es el ministerio que Dios me ha dado para avanzar y para traer personas a Cristo y para que absolutamente todo lo que yo haga, sea a nivel individual o a nivel colectivo, sea para la gloria de Dios. Entonces, si ven cómo es la cuestión con el tema de la misericordia. Entonces, Dios teniendo misericordia de nosotros, ¿qué nos dice? Yo tengo misericordia de ti para que tú vayas y hagas lo mismo. Es como el joven rico. El joven rico, ¿qué le pregunta a Jesús? Maestro, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? El joven rico se entristeció porque Jesús le dijo que tenía que vender todos sus bienes para dar a los pobres. Estaba desenfocado en cuanto a misericordia, porque es que la misericordia, más que acciones, son motivaciones. Porque ¿cuánta gente nos ayuda con malas motivaciones? ¿O cuántas veces nosotros hemos ayudado con la motivación incorrecta? Ah, no, yo lo ayudo porque es que él después me devuelve el favor. No, eso no fue lo que... Si Jesús hubiese tenido esa motivación, no hubiese muerto en la cruz. Si los discípulos hubiesen tenido esa motivación, no se hubiesen hecho matar por el evangelio. Ahora, ¿cuál es la mejor forma de llevarlo de manera práctica? Primero, importantísimo, relación con Dios. Relación con Dios. Eso es lo más importante. La relación con Dios está por encima de todo. Porque esa es la base que nos va a permitir desarrollarnos como creyentes y llegar a un punto en el que seamos como el buen samaritano. Que vamos por el camino y en el camino vamos a encontrar gente herida. Es más, en muchas ocasiones somos nosotros los que vamos a estar heridos y vamos a necesitar de otro. Entonces, por eso es importante que cuando tengamos la oportunidad de ayudar a alguien, lo hagamos con la motivación correcta y lo hagamos dándole de aquello que Dios nos da a nosotros. Es como dijo Jesús, hey, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensa en público. Y vemos que el buen samaritano estaba preparado para el camino porque el vino y el aceite se utilizan ¿para qué? En la antigüedad se utilizaban para sanar heridas. Hoy lo estamos, por decirlo así, lo estamos comparando el vino con la sangre de Cristo y el aceite con el Espíritu Santo. Es lo que debemos nosotros tener hoy. Sobre todo en estos tiempos de pandemia donde tanta gente, aún muchos de nosotros, nos hemos visto confrontados. Hemos tenido momentos de dificultad, momentos quizás de tristeza. Momentos donde hemos cuestionado muchas cosas, pero aún en medio de eso, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros. Es decir, Dios sigue poniéndose... Ahora, una pregunta importante. ¿Por qué Dios tiene misericordia de nosotros? ¿Saben por qué? Porque ya Jesús estuvo en nuestro lugar. Cuando tú le dices a Dios que tenga misericordia, Dios va a tener misericordia de ti porque ya Él mandó a su Hijo para que estuviera en nuestro lugar. Es decir, ya Jesús encarnó. Ya Jesús estuvo en un cuerpo humano y Él sabe lo que es que sufras. Él sabe lo que es que llores. Él sabe lo que es que tengas persecución. Él sabe lo que es pasar necesidad. Él sabe lo que es la tentación. Mejor dicho, Jesús sabe absolutamente todo lo que tú y yo pasemos. Así que la invitación en este día es que no solamente nos preocupemos por dar misericordia, sino también por recibirla. Pero ¿sabes por qué muchas veces no la recibimos? Por el orgullo. Porque decimos, yo no necesito ayuda de nadie, yo solamente necesito la ayuda de Dios, pero resulta que Dios muchas veces te ayuda a través de las personas que pone a tu alrededor.
Yo no puedo pretender ir por el camino solo, dándole a otros. Sí, recibo de Dios, pero ¿qué persona está pendiente de mí? ¿Qué persona está pendiente de que cuando a mí me hieran y yo me quede tirado en el camino ensangrentado, venga y me eche vino, me eche aceite, me cure las heridas, me monte en el caballo, en la cabalgadura y me lleve? Sí, porque es que siempre hablamos del buen samaritano, y nos ponemos en el puesto del buen samaritano, pero yo quiero que hoy tú te pongas en el puesto de la persona herida y quizás estás herido emocionalmente. Quizás durante la cuarentena o antes de la cuarentena ya vienes herido. Vienes herido por palabras que te dijeron cuando eras niño. Vienes herido por relaciones que todavía llevas recordando. Vienes herido por recuerdos. Estás atado al pasado. Estás herido y por orgullo te estás desangrando. No te estás dando cuenta, pero te estás desangrando. Vienes herido por una monotonía en tu relación. Vienes herido porque estás atado a ese error que cometiste hace tantos años y que el día de hoy te sigue pesando. Quizá a nivel individual, quizá a nivel familiar, quizá a nivel ministerial. Pero la invitación de hoy, ¿cuál es? Que te preocupes por desarrollar tu relación con Dios. De ahí parte todo. Porque cuando tú desarrollas tu relación con Dios, vas a tener la humildad suficiente para recibir lo que Dios te quiere dar y para darlo a aquellos que están heridos. Y vas a tener también la humildad suficiente para recibir lo que Dios te quiere dar a través de otras personas puestas por Él para que te ayuden en tus procesos de sanidad, en tus procesos de crecimiento, en tus procesos de llevar a la práctica todas estas promesas que tenemos en la Biblia, que son muchísimas, pero que muchas veces no sabemos cómo llevarlas, porque nos volvemos egoístas, nos volvemos orgullosos, nosotros mismos nos terminamos maltratando, y al no amarnos nosotros mismos, se nos dificulta muchísimo amar al otro como a mí mismo, porque es que si tú no te amas a ti mismo, ¿cómo vas a amar a la persona que está a tu lado? O sea, si tú no has conocido y no has experimentado la misericordia de Dios para tu vida, ¿cómo vas a entender la profundidad y del significado de esa palabra de misericordia? Si tú no llevas vino y aceite y vas en tu cabalgadura, ¿cómo vas tú a llevar a esa persona a los pies de Cristo para que Cristo termine el proceso que inició a través de ti? Porque esa es otra. Tú eres instrumento de Dios cuando llevas vino y aceite. Mientras tanto, no lo eres. Eres un religioso más. Si no tienes vino, aceite y cabalgadura, olvídate. Es decir, si no tienes al Espíritu Santo, si no tienes la sangre de Cristo y si no desarrollas tu ministerio, es en vano. Mejor vete para el mundo, porque aquí no estás haciendo nada. Y aquí, el que no hace nada, no lo digo yo, lo dijo Jesús. Hey, el árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Ahora, ¿qué tipo de árboles somos? Porque hay dos tipos de árboles. Los que dan fruto y sombra, y por otro lado están los árboles que se secan y que sirven para que los buitres se posen en él. Así de sencillo. Entonces, ¿qué tipo de árboles somos? ¿Estamos hoy lo suficientemente preparados para ayudar a otros como lo hizo el buen samaritano? Y estamos hoy lo suficientemente preparados para recibir ayuda de otros cuando ese momento se presente. Entonces, más que leer una historia, porque la historia es algo extensa, quiero que la lean en su casa y que se fijen cómo inicia esto y cómo dice en el versículo 27, aquel respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, es decir, Jesús le dijo al fariseo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y de ahí parte el resto de la historia.
Bien has respondido, haz esto y vivirás. Ahora yo te puedo preguntar a ti, ¿en qué se basan, en qué se sintetiza, por decirlo así, los mandamientos? Tú me puedes decir, amar a Dios con todo mi corazón y al prójimo como a mí mismo. Exactamente. Ve y hazlo. Ve y hazlo. Pero antes de amar al prójimo, ámate a ti. Valórate. Piensa que Dios se tomó el tiempo para formarte, para crearte y para mantenerte vivo hasta el día de hoy. ¿Cuánta gente muere a diario? ¿Por qué nosotros estamos vivos? Misericordia. Ahora, cuando alguien venga con necesidad a ti, ten misericordia. Ten la humildad de reconocer que Dios es quien merece toda la gloria y toda la honra. No le robes la gloria a Dios. Y ten la humildad suficiente para reconocer que sin Él no eres nada. Sin Él no eres nada, no solamente porque Él te ministre cuando tengas una oración o un momento de intimidad con Él, sino que también te ministra a través de los hermanos que pone a tu alrededor. Jesús no hubiese hecho nada si no se hubiese preocupado por formar a sus discípulos. Pablo no hubiese hecho nada si no le hubiese dejado el legado a Timoteo. Ahora, tú estás andando, pero cuando tú pases el testimonio, es decir, en atletismo hay una varita cuando hacen relevo que se llama testimonio. El que viene corriendo se la pasa el testimonio y el que lo recibe sigue corriendo y vuelve y pasa y así terminan la carrera. Cuando tú termines la carrera, ¿a quién le vas a dejar tu testimonio? Es la pregunta. Tú no sabes una cosa, que de quien tú hoy estás teniendo misericordia puede ser la persona que postergue tu legado espiritual. Por eso es importante que nos preocupemos no solamente por recibir de Dios y ayudar, sino también por formar a través del ejemplo. Formarnos nosotros para poder formar a otros. Y ser formados también. Ser formados a través de otros. Tener la humildad de reconocer que no la sabemos todas. Entonces la invitación el día de hoy, familia, es que más que les quede claro el concepto de misericordia y más que escuchar una historia que ha sido predicada cualquier cantidad de veces, quise colocarles en ambos extremos, es decir, el buen samaritano que ayuda y el herido y ensangrentado que recibe la ayuda. Tienes que ayudar, tienes que tener misericordia porque ya Dios tuvo misericordia de ti, pero también tienes que recibir y recibir con humildad. Porque es muy importante, Jesús lo dijo, sed mansos y humildes de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Si no eres humilde, olvídate. Vas a vivir una vida inconstante, una vida donde un día estás bien, otro día estás mal, una vida donde no va a haber, no le vas a hallar el sentido porque no vas a tener a quién ayudar. Y no porque no hayan personas necesitadas, sino porque tu orgullo no te deja ver más allá de que de una simple mirada te acercas, pero como no tienes ni vino ni aceite, te toca seguir tu camino como vas, es decir, vacío, solo, triste. Y en algún momento del camino te va a tocar devolverte a buscar tu vino, tu aceite y tu cabalgadura. Porque un camino sin Dios cansa. Un camino sin Dios frustra. Un camino sin Dios nos lleva a alejarnos de Él. Pero un camino con Dios te lleva a recibir con humildad la misericordia. No solamente de Dios, sino de aquellas personas que Dios pone para que te ayuden. Y te lleva a dar con esa misma humildad la misericordia que ya recibiste de Dios. Es decir, terminas amando a tu prójimo como a ti mismo. Pero por favor, revisa hoy tu corazón y ten en cuenta que si no te amas a ti mismo, no vas a poder amar a tu prójimo. Si no tienes vino, ni aceite, ni cabalgadura, no andes en el camino. No andes en el camino porque te vas a convertir en una persona religiosa, en una persona indolente, una persona llena de Biblia, pero vacía de amor. Vacía de amor, llena de
muchos versículos, pero vacía de misericordia. Llena de orgullo, pero vacía de humildad. Entonces esa es la invitación y aprovechemos hoy para tomar la Santa Cena con agradecimiento, agradeciéndole a Dios por esa misericordia que Él nos permite vivir y que esta misericordia la hagamos práctica. Ayuda a alguien. Yo sé que con este mensaje has pensado en muchas personas que te han ayudado. Bueno, agradécele a esas personas que te han ayudado, pero también has pensado en personas a las cuales tú debes ayudar. No descuides a las personas a las que debes ayudar y sigue adelante confiando en lo que Dios te ha puesto. Así que te bendigo y esperamos vernos en una próxima ocasión. Disfruta la Santa Cena, agradece y dale a Dios toda la gloria y toda la honra. Damos gracias al Señor Rafa por esta palabra que nos compartimos. Bueno, al principio no lo presenté. Rafa es de la casa, quizás para muchos es una cara nueva, para otros ya están un poco más familiarizados con él, pero Rafa forma parte de la iglesia y es de esas personas que han llegado en estos tiempos de pandemia a apoyar y a extender un poco más esa visión que ha puesto en nosotros como iglesia. Y yo reflexionaba algo cuando Rafa nos predicaba un mocho y sabes que cuando predicaba esta palabra, y yo reflexionaba lo siguiente: wow, el que en su corazón vive basado en la misericordia de Dios va por la vida, o sea, viaja con vino y aceite. ¿Sabes por qué? O sea, viaja preparado. ¿Sabes por qué? Para ayudar a otros. Fíjense que los dos anteriores personajes eran un sacerdote y un levita, religiosos, pero no estaban preparados para ayudar a los demás. El que es movido por misericordia viaja por la vida, siempre presto a ayudar, porque dentro de sí hay vino y hay aceite. La pregunta es si nosotros estamos viajando por la vida, entendiendo el principio de la misericordia de Dios. Si estamos viajando la vida prestos a la ayuda para llevar a las personas a los pies de Cristo. Cuando tú vives la vida basada en misericordia, viajas preparado, siempre pendiente a quién ayudo, a quién llevo a Cristo. Lleva a uno pendiente y está con el ojo siempre con la lupa de quién necesita de Cristo. Todos necesitamos de Cristo, pero siempre estamos expectantes para encontrar la oportunidad de compartir ese vino y aceite que hay en mí y llevar a las personas a ser restauradas, a caminar la vía más, a dejar mi comodidad con tal de que esa persona sea sanada. El movido a misericordia y el que entiende el principio de esa misericordia viaja por la vida preparado para ayudar, porque fue ayudado y también en algún momento estuvimos sentados en el mesón en donde hemos sido restaurados. Creo que todos hemos pasado por un proceso de sanidad en donde Dios ha glorificado en nuestra vida, y damos gracias a Dios por esta palabra. Gracias, Rafa, por compartirlo con tu familia, la iglesia, el lugar del encuentro, y toda persona que se está conectando y está viendo este video. Sé que Dios está hablando a su vida, y dado que hoy es un día de fiesta, vamos a celebrar la Santa Cena. Recuerda que es una fiesta. Ves, busca, prepara tu pan, busca tu aceite, tu vino, tenlo allí en la mesa. Vamos a compartir, vamos a entender esto bien. Acabamos de aprender que el vino representa a Jesús, su obra. Y Primera de Corintios lo explica muy bien en capítulo 11. Dice, el vino representa el nuevo pacto y el pan representa su cuerpo que fue partido. Pero también hace Pablo una gran aclaración al respecto. Dice, mira, para que no la tomes indignamente, ¿sabes qué? Recuérdalo mientras lo comes, porque como representa el cuerpo que fue partido, cuando lo comas, recuerda lo que hizo Jesús en la cruz. Así que voy a pedirte que tomes el pan. Aquí me van a ayudar un poco. Voy a pedirte que tomes el pan en tus manos y voy a leerte el pasaje para que tú sepas qué hacer mientras lo comes. Dice la palabra de Dios en el versículo 23, capítulo 11, versículo 24, perdón, dice, habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, con el pan en la mano, tomad y comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y aquí está la clave, porque si tú no le colocas el ingrediente que viene ahora, simplemente vamos a estar comiendo pan.
rompiendo el ayuno que estamos realizando, ¿ok? Pero si tú le pones el ingrediente que es lo trascendente y que está conectado con la eternidad, que está conectado con la misericordia, que está conectado con el fundamento de la obra de la cruz que se llama amor y gracia de Dios hacia nosotros. Si tú no le pones el ingrediente que viene ahora, simplemente, mi hermano, estás desayunando con un rico pan, una rica galletita que están compartiendo. Pero cuando si tú lo comes, meditas en lo que esto representa, más que un pan es el cuerpo de Jesús, cada vez que estás celebrando la Santa Cena. Marca la diferencia si cuando tú lo comas tú meditas en la obra de lo que Jesús hizo en la cruz por ti y por mí. Sino que tú comes el pan y dices, oh, quizás vas a saciar tu hambre. Pero cuando tú meditas en el ingrediente de la obra de la cruz, el alimento que estás recibiendo es espiritual, no es físicamente solo pan. Así es que el versículo continúa diciendo, esto en memoria de mí. Así que te voy a pedir que tomes el pan, partas un pedacito y mientras lo tomas en la boca, mientras lo comes, sabes que recuerda la obra de Jesús en la cruz, que lo partió por amor a ti, que fue movido a misericordia por ti, para que tú hoy fueras sanado y restaurado como el buen samaritano lo hizo con esa persona que estaba tirada en el piso abandonada. Amén. Así es que puedes tomar el pan, puedes comer el pan y recordar la obra sanadora y salvadora que Jesús por gracia hizo por nosotros. Puedes comer el pan. Continúa el versículo 25 diciendo de una manera bien especial, porque esto había que sellarlo. Esta obra de la cruz tenía que ser sellada, quebrantando el viejo pacto que existía entre Dios y el hombre. ¿Por qué? Porque ella estaba pagando el precio por el perdón de nuestros pecados y para nuestra salvación. Entonces Él sella esto generando un nuevo pacto, algo nuevo que rige en nuestra vida, algo nuevo que llega para nosotros. Así que el versículo 25 dice, mira, ¿y sabes qué es así mismo? Tomando también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, pacto de salvación, el pacto de la gracia, el pacto del amor, el pacto movido a misericordia, el pacto cuyo propósito hoy todo es simplemente decirte recibo como mi Señor, como mi Dios y mi Salvador, y ya con eso, si lo hacemos de corazón y lo confesamos con nuestra boca, somos salvos y una nueva vida empieza a caminar en nosotros y a través de nosotros. Y ese pacto dice que si tú con esta copa, el nuevo pacto en mi sangre fue el precio que Él pagó, haced esto todas las veces que la bebieres. Y otra vez, el ingrediente o el aspecto trascendental y eterno que marca la diferencia en simplemente tomar un poquito de jugo de uva o de jugo que tengas allí y que se convierta en ese vino que sella un nuevo pacto. La diferencia entre tomar jugo y que sea la celebración del vino que salvó y selló un nuevo pacto está en que cuando lo tomes tú digas, wow, Jesús, gracias por este nuevo pacto que está en mi vida. Si no lo meditamos, si no lo interiorizamos y no elevamos conciencia sobre eso, simplemente será un poquito de jugo más. Así es que puedes tomar el vino, pero meditando en ese nuevo pacto que Jesús hizo por nosotros en la cruz. Toma el vino. Y como esto está una fiesta, Él nos dice, así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. La iglesia de Cristo tiene que celebrar. Quiero que sepa que la Santa Cena, en toda fiesta y alimento hay un banquete. Al principio recibimos un banquete espiritual, la palabra de Dios, pero sellamos esta fiesta, de esta celebración del día de hoy, celebrando la Santa Cena del Señor para recordar la obra que Él hizo por nosotros en la cruz. Eso es digno de alabanza, de gloria y honor. No podemos tomar la Santa Cena triste, no, para nada. Oye, gracias porque estuviste dispuesto a compartir tu vida y a partir tu vida y tu cuerpo por mí. Gracias porque tú sellaste algo nuevo para mi vida, un nuevo pacto, y no estoy regido por otras cosas, sino simplemente por el amor, la salvación y la misericordia que viene del corazón del Padre. Y eso es digno de alabanza,
gloria, honor y festejo. Así que vamos a cerrar un tantico nuestros ojos, vamos a orar, a darle gracias, Jesús, por tu obra en la cruz, por ese corazón que tú fuiste, ese buen samaritano, Señor. Tú fuiste ese buen samaritano que estuvo dispuesto a dar de sí, de lo que tenía en su corazón, para que nosotros fuéramos rescatados del camino de la herida, rescatados de nuestra vida pecaminosa, para montarnos sobre los lomos del buey, para mostrarnos sobre ti. Te despojaste de tu comodidad, de ese trono en el que tú encontrabas, y viniste a esta tierra, Señor, para llevarnos a ser restaurados, a un proceso de perdón, a un proceso de restauración. Y ha sido tan hermoso que hoy, como hijos tuyos, aún quizás podemos estar en la mesa con el mesonero, siendo ministrados, siendo restaurados, siendo sanados, hasta que tú vuelvas. El buen samaritano dijo: todo lo que se deba yo lo pago cuando regrese. Y nosotros, como iglesia de Cristo, estamos esperando tu regreso, Señor, para saldar si hay deudas de parte de nosotros y sellar, Padre, en el nombre de Jesucristo, sellar, Padre Santo, tu obra y completar la obra tuya, Señor, en nuestras vidas. Tú lo prometiste y tu iglesia te espera regreso. Tú dijiste: yo regreso. Y aquí te le dejo al Espíritu Santo, y como iglesia, con la compañía del Espíritu Santo, que está haciendo su obra en nosotros y a través de nosotros, esperamos tu regreso. Gracias, Jesús, por tu obra en nosotros. Gracias, Jesús, por tu obra en la cruz. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Sé que este mensaje ha llegado a tu corazón. Sé que este mensaje te ha llevado a hacerte preguntas. Sé que esta palabra te ha llegado a reflexiones, y espero que el Espíritu Santo coloque y tatúe ese mensaje en tu corazón y en tu mente, y que la enseñanza que viene de él sea la que sea grabada para tu vida, para el resto de tu vida. Oro por eso en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y quiero que sepas que tenemos unos anuncios importantes que compartirte. Recuerda que este martes a las 7 de la noche, a través de Instagram, vamos a tratar un tema de pareja bien hermoso, bien espectacular, pero será nuestra última transmisión en vivo. ¿Por qué? Porque de este martes que viene, 8 días después, iniciaremos ya en un grupo cerrado un taller para parejas, un taller de parejas. Queremos como iglesia pedirte te inscribas. Haznos saber si tú estás interesado en participar en un proceso de restauración y de fortalecimiento para pareja. Muchos pueden estar diciendo: pero yo no tengo problemas con mi pareja, yo soy fiel, yo llego temprano a mi casa, yo doy la provisión, etcétera. Tranquilo, que cuando hagamos el curso te darás cuenta que hay muchas áreas que de pronto hay que fortalecerse. ¿Cómo está la comunicación? ¿Qué tal cómo están los acuerdos? ¿Nos estamos poniendo de acuerdo? ¿Qué hacemos para ponernos de acuerdo? Y ahí te dejo nada más 2 aspectos para que los consideres. Entonces, de este martes que viene, en 8 días estaremos iniciando nuestro taller de pareja. Será cerrado ya por una plataforma que nos permita interactuar y estar en una relación un poco más cercana. Así que inscríbete ya. Queremos que formes parte de esto, que será de grandísima, créeme. Hemos visto milagros a través de este taller en las vidas de la familia y de las parejas. De pronto tú dices: pues yo no, pero bueno, conozco a alguien. No importa, no está abierto. Esto no es un club, esto es para todo aquel que necesite y está dispuesto a llevar procesos acompañados de la palabra de Dios para fortalecer y restaurar sus relaciones de pareja. Los miércoles estamos teniendo un espacio hermoso a las 7 de la noche en nuestros hogares en encuentro, grupos pequeños, en donde estamos aprendiendo y siendo edificados y a conocer un poco más a Jesús y su verdad que está consignada en la palabra. Los jueves, las mujeres a las 7 de la noche tienen un espacio hermoso. Este es un espacio que la pastora y sus chicas superpoderosas pelean como gatas boca arriba, y que está siendo de grandísima bendición, porque están siendo edificadas en muchos temas que tienen que ver con la mujer, con la feminidad, con la identidad que Dios le ha dado a la mujer, con el rol que la mujer tiene que cumplir al interior de su familia, de la iglesia, de la sociedad. En fin, tratan temas que tienen que ver con todo lo que Dios diseñó, el diseño original de la mujer, y lo que Él quiere que ellas cumplan en esta sociedad. Los sábados a las 8 de la mañana tenemos un tiempo hermoso de oración y de intercesión por tus peticiones. No batalles solo. La iglesia de Jesús siempre estará dispuesta a rodearte en tus dificultades, en tus necesidades, para ir a Dios en el nombre de Jesucristo de Nazaret por tus necesidades y peticiones.
Haznos saber tus peticiones, compártenos tus luchas, que queremos y estamos dispuestos a acompañarte en oración en esas batallas que tú estás librando ahora. Los sábados en la tarde, no crean los niños que lo hemos dejado de un lado para nada. Si tú de pronto no estás recibiendo, porque de pronto habla con tus papitos, dice: papá, dame el enlace de la iglesia de los sábados en la tarde, porque todos los sábados a las 4 de la tarde estamos realizando un grupo pequeño con los jóvenes, con los niños, perdón, de la iglesia. Están teniendo una edificación y unos temas súper hermosos. Las maestras de niños están haciendo unos contenidos hermosos, están compartiéndole la palabra, y desde ya estamos sembrando la palabra de Dios en su corazón. Y obviamente no te puedes olvidar de nuestra gran celebración todos los domingos a las 9 de la mañana. Te esperamos. No te pierdas de esta agenda que como iglesia hemos preparado para ti, para que Dios se glorifique en tu vida, pero también para que Dios se glorifique a través de ti en los demás. Eso es el verdadero evangelio. Así es que le damos gracias al Señor por este tiempo. Bendecimos tu vida, que lo que quede de este día y el inicio de esta semana todo esté gobernado por su voluntad. Si hay puertas de bendición, Dios la va a abrir, pero también declaramos que Él cerrará toda puerta que no sea de bendición para nosotros ni para su iglesia, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Recuerda siempre que la iglesia, el lugar del encuentro, el lugar es tu hogar.